Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que como ya se ha dicho aquí, con la deuda tenemos problemas viejos y temas nuevos. Los viejos están a la vista, se repite otra vez el ciclo de largo endeudamiento, tuvimos los bonos de Baring Brothers, tuvimos los bonos de la dictadura, ahora tenemos el bono de Caputo por 100 años, se repite la ampliación explosiva de la deuda en un corto plazo, del 40% al 100% del PBI en 4 años, se repite la fuga de capital, 80.000 millones de dólares en solo 4 años, se repiten las increíbles ganancias de los banqueros, solo con las LELIQs ganaron el equivalente al superávit comercial de un año, y se repite, como siempre, que los economistas ortodoxos, cuando están desbordados por la crisis, arrían sus banderas, recurren a los instrumentos que pueden y nos dejan el supercepo que tanto objetaron. Macri se va con una economía en demolición, se va con una situación al borde del default, que ahora la llaman reperfilamiento, y como siempre afirman que la culpa no es de ellos, que la culpa no es del modelo capitalista neoliberal, sino que la culpa es nuestra, de todos los argentinos, de la sociedad, de la idiosincrasia, de nuestras costumbres, de nuestra historia. Bueno, todo esto es archiconocido. Ya lo vimos varias veces y se ha repetido en esta gestión de Macri. Me parece que lo novedoso de esta deuda es el gran involucramiento y exposición del Fondo Monetario. Esto es la primera vez que el Fondo Monetario, en un brevísimo plazo, coloca 45.000 millones de dólares por exigencia de Trump, apostando a la reelección de Macri. Le salió mal, y como le salió mal, ahora por primera vez, casi por primera vez en su historia, el Fondo Monetario enfrenta el riesgo de sufrir un default en carne propia. Y esto es un problema bastante serio y necesitan disimular su flaqueza para seguir presentándose como un organismo todopoderoso, pero hay una crisis muy seria en el Fondo Monetario, hay pases de factura, se está buscando dirimir quién carga con la culpa de la aventura argentina, en un escenario internacional muy tenso y financieramente muy delicado. Entonces vamos a ver en los próximos meses una negociación bastante especial en la renegociación de la deuda. En los próximos 3 o 4 meses la negociación con los vencimientos, con los fondos de inversión, pero lo que es importante es que si no hay auditoría de la deuda, vamos a repetir la desgracia de siempre. Y yo creo que esta reunión importa, y este debate importa para comenzar una campaña señalando que si no hacemos otra cosa, vamos a sufrir lo mismo de siempre. Otra vez un gobierno de derecha, autoritario, neoliberal, le traspasa el muerto de la deuda a un gobierno progresista, y el gobierno progresista nos hace pagar la deuda que suscribieron ellos, para beneficio de ellos, a todos los argentinos. Y esto hay que cortarlo. Y llegó el momento de que una deuda que sirvió para la timba financiera, que no se hicieron escuelas, hospitales ni puentes, que la paguen los responsables. Y para eso hay que hacer una campaña, se necesita una campaña por el nunca más, para que la auditoría sea el nunca más de los argentinos. Así como hubo un nunca más de los crímenes de la dictadura, bueno, si queremos sepultar el neoliberalismo, hay que investigar la deuda con una auditoría. Y ojo, que esta vez la auditoría es operativamente más sencilla que en el pasado, porque están registradas todas las operaciones, por ejemplo con el blanqueo, y hay experiencia internacional bastante interesante y acumulada, Ecuador, Grecia, para hacer una auditoría rápida, expeditiva, con resultados contundentes, que se diga qué hay que pagar y qué no hay que pagar. Yo creo que, como muy bien se señaló acá, celebro que lo hayan traído,
La auditoría de la deuda interesa por otro problema que tenemos que empezar a discutir con gran intensidad. Y es el tema de necesitamos dólares para exportar. Esa es la nueva idea que se está insistiendo. Necesitamos vaca muerta, hay que explotar vaca muerta, y no se dice que hay que explotar vaca muerta, en realidad hay que depredar y entregar vaca muerta solamente para pagar la deuda. No hay ninguna otra razón. Solamente por eso van a hacer un fideicomiso, un régimen especial, con derechos extraterritoriales, con garantía cambiaria, con libre disponibilidad de todos los dólares. Lo van a hacer, van a comprometer a la Argentina en una aventura extractivista solamente para pagar la deuda, porque no necesitamos esos dólares. Así de sencillo. La Argentina no necesita generar esos dólares. El petróleo que nosotros necesitamos es una porción de lo que se extrae en el país para alimentar nuestra matriz energética, para garantizar el abaratamiento de la producción, para facilitar la reindustrialización, nada más. No tenemos que hacer una isla territorial, extraterritorial, un paraíso petrolero que genere dólares. La única finalidad que tiene esa aventura extractivista es el pago de la deuda, y por eso, si queremos poner fin a la primarización del país, si queremos encender la economía, si queremos jerarquizar el mercado interno, Vaca Muerta conspira contra ese proyecto, porque Vaca Muerta es para priorizar la exportación y sepultar el desenvolvimiento del mercado interno. Por lo tanto, se avecina una negociación en las próximas semanas, en los próximos meses, muy compleja, muy delicada. No sabemos mucho, pero ya tenemos una idea de lo que se viene. En realidad hay varias posibilidades. Lo que más circula es la idea que habrá una renegociación de la deuda buscando posponer pagos, demorar pagos, menores tasas y eventualmente conseguir una quita. Las tres cosas, dos de ellas, tres de ellas, alguna de ellas. Y el gran problema es que en la mejor hipótesis de esta trayectoria, si se posponen los pagos, si conseguimos menores tasas y si logramos una quita, ese paquete va a excluir la gran deuda con el FMI, ese paquete va a excluir todos los bonos reestructurados en el canje anterior, y finalmente lo que se va a reestructurar es muy poco. Y el monto final de la deuda va a seguir por las nubes y el desahogo va a ser mínimo para el país. Por ese camino, la Argentina va a una situación parecida a la de Grecia, donde los diarios internacionales celebraron un desahogo de Grecia y en realidad carga con un ahogo perdurable de la economía. En el mejor de los escenarios, si la negociación va por ese lado, bueno, la Argentina puede llegar a tener un nuevo veranito, o mejor dicho, extender el veranito que tenemos en estos momentos, lograr incluso una tenue reactivación de la economía, pero a la larga o a la corta, las convulsiones cambiarias, bancarias e inflacionarias que hemos vivido en los últimos años van a volver, porque el peso de la deuda va a obligar a generar una tensión económica que va a desembocar en lo que ya conocemos. Se habla de otro camino, se habla de otra trayectoria. Vamos a ver qué hay de cierto en eso. Se habla de un proyecto de Guzmán, vinculado con Stiglitz, que haría otra cosa. Decretaría 2 o 3 años de ningún pago de intereses. ¿Cuánto hay de cierto de esto? ¿Se va a intentar algo de este tipo? Bueno, si caminan por ese lado, la idea sería volver a intentar repetir lo que ocurrió entre el 2002 y el 2006. Lograr una recuperación de la economía que, recordemos, se consiguió con el soporte de 5 años de no pago de la deuda mientras duró la renegociación con los acreedores. Veremos.
Pero si ocurre algo de este tipo sería el punto de partida para una reactivación sostenida. Lo que necesita la Argentina para poner en pie su aparato productivo es la suspensión del pago de los intereses de la deuda en forma inmediata. Es indispensable, y es indispensable en primer lugar porque en lugar de un caótico default, de esa forma tendríamos una ordenada suspensión de las erogaciones de la deuda. Y en segundo lugar porque no hay otro motor para la reactivación económica que la suspensión del pago de los intereses. No hay reactivación por el lado de la inversión, no hay reactivación por el lado de las exportaciones. La única reactivación imaginable para salir de la actual recesión económica es el aumento del consumo, es la mejora del salario, es el aumento de las jubilaciones, y no hay forma de lograr eso si al Estado no se lo libera de la cadena asfixiante de pagar los intereses de la deuda. Ese desahogo es la condición para recomponer los ingresos, para reabrir las fábricas, para movilizar el comercio. Y esa reactivación no va a venir de una simple suscripción de un pacto social. Eso es otra de las fantasías que está dando vuelta por allí. No solo porque los capitalistas nunca resignan ganancias abandonando la remarcación de precios, sino porque la crisis argentina es tan profunda, es tan grave, que hay poco margen para improvisar, hay poco margen para los experimentos de política macroeconómica. El escenario es crudo, el escenario es dramático, la tragedia social es muy profunda y por lo tanto hay que optar. ¿Son ellos o nosotros? ¿Son los que lucraron con el sufrimiento de los argentinos, con la deuda que contrajo un puñado de millonarios, o nos emancipamos de ese tributo y se abre un camino de recuperación económica de la Argentina? Y concluyo con lo que han comentado todos mis compañeros. Esta vez el escenario regional y latinoamericano es muy distinto, y este escenario regional distinto nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar que si Ecuador, bajo una enorme movilización del movimiento indigenista, logró que un decreto de aumento de los combustibles impuesto por el FMI fuera derogado. Y no solo eso, después de eso ocuparon las oficinas del FMI y el movimiento indigenista ocupó las oficinas del FMI para advertirle a los banqueros cuál sería el tono de su próxima resistencia. Y si en Puerto Rico 1 millón de personas en la calle tumbó a un gobernador que era un agente del Fondo Monetario, que hacía un ajuste con una ley federal para pagar una deuda impagable. Si lo hizo Ecuador, si lo hizo Puerto Rico, si lo están haciendo otros países, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no recuperar las banderas del no pago de la deuda, de la denuncia del FMI, de la auditoría, volviendo a la calle? Y tenemos todas las condiciones para hacerlo, y no solo están las condiciones para hacerlo, es muy probable que los próximos meses, en un país con la tradición de lucha, con la conciencia que existe sobre los daños que ha causado el Fondo Monetario, con el nivel de organización de los movimientos sociales, con el tipo de sindicatos que tenemos, el tema de la deuda vuelva a ocupar el lugar que tiene que ocupar. Y si vuelve a ocupar ese lugar, se reabrirá la discusión. Y yo creo que esta reunión entre nosotros, esta reunión entre los conocidos, es el punto de arranque de lo que puede venir. Y por eso es tan importante, porque vamos a comenzar un debate, una lucha política para volver a poner en el centro de atención del país el no pago de los intereses, la denuncia del Fondo Monetario y la realización de una auditoría. Por eso esta reunión es importante y por eso les agradezco a ustedes y felicito a los compañeros que organizaron esta actividad. Gracias.